Herkese merhabalar. 23. derse hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. En esta clase quisiera explicarles cómo es el orden de palabras en las oraciones turcas. En otras palabras, vamos a hablar de la estructura en las oraciones. Es un tema que causa bastante confusión. Por eso quisiera explicarlo detalladamente y con suficientes ejemplos. Y si igual no les queda claro, ya saben que me pueden hacer preguntas. En la primera parte quiero comparar brevemente el orden de palabras en español y en turco. En la segunda parte quiero mostrar ejemplos de la secuencia más neutra en diferentes tipos de oraciones, afirmativas, negativas e interrogativas. En la tercera parte quisiera mostrarles ejemplos de oraciones que contienen varios elementos gramaticales. Y en la cuarta parte vamos a hablar de la entonación y la flexibilidad del orden de palabras. Bueno pues, empecemos. Sería bueno hablar del orden de palabras en español primero. En español usamos un orden que se llama SVO, o sea, sujeto, verbo, objeto. Esta es la secuencia más neutra de la lengua. Veamos unos ejemplos. Los estudiantes están aprendiendo turco. Los niños comieron las naranjas. La profesora leerá el libro. Los estudiantes, los niños y la profesora son sujetos. Están aprendiendo, comieron y leerá son verbos y en este caso conjugados. Y turco, las naranjas y el libro son objetos, en este caso directos. En turco la secuencia más neutra no es la de SVO, sino la de SOV, o sea, sujeto, objeto, verbo. Veamos los ejemplos anteriores, pero esta vez en turco. Öğrenciler Türkçe öğreniyor. Çocuklar portakalları yedi. Öğretmen kitabı okuyacak. Lo que decimos en turco es: los estudiantes turco están aprendiendo. Los niños las naranjas comieron. La profesora el libro leerá. En la secuencia más neutra, el verbo siempre está al final de la oración. La información que acaban de ver es la más importante acerca de la secuencia más neutra en turco. Con esta información pueden formar bastantes oraciones básicas. Viendo los ejemplos anteriores, no parece muy difícil el orden de palabras, pero sí hay algo que hace que el orden de palabras en turco sea complejo: su flexibilidad. Volveremos a eso en un ratito. Aparte de eso, el sujeto, el objeto y el verbo no son los únicos elementos en las oraciones. Volveremos a eso también. Vamos paso a paso. En esta parte les voy a mostrar ejemplos de la secuencia más neutra en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Empezamos con las afirmativas. Zeynep karpuz yedi. Sen anneni seviyorsun. Arkadaşlarım kapıyı boyayacak. Seguimos con las negativas. Zeynep karpuz yemedi. Sen anneni sevmiyorsun. Arkadaşlarım kapıyı boyamayacak. Vemos la misma secuencia en las oraciones afirmativas y negativas. Sujeto, objeto, verbo. Pasemos a las oraciones interrogativas. Como ya saben, en turco tenemos dos tipos de oraciones interrogativas. Oraciones interrogativas de sí o no y oraciones interrogativas con palabras interrogativas. Veamos primero unas oraciones interrogativas de sí o no. Zeynep karpuz yedi mi? Sen anneni seviyor musun? Arkadaşlarım kapıyı boyayacak mı? Vemos la misma secuencia, S, O, V. Solo que se coloca la partícula interrogativa, m, mi, mu, etc., al final de la oración. Si no saben o recuerdan cómo se hacen las oraciones interrogativas de sí o no, les recomiendo que vean la clase número 7. Pasemos a las oraciones interrogativas con palabras interrogativas. El lugar de la palabra interrogativa en turco es flexible en la mayoría de los casos. Eso puede causar dificultades para alguien que está aprendiendo turco. Pero hay un truco para determinar dónde tiene que estar la palabra interrogativa en la oración. Si queremos formar oraciones interrogativas correctas, debemos seguir 3 pasos. Formular la respuesta a la pregunta que queremos hacer,
encontrar la palabra o las palabras que son la respuesta a la pregunta que queremos hacer y reemplazar esa palabra o esas palabras por la palabra interrogativa correcta. De esa forma podemos formular una oración interrogativa perfecta. Veamos uno de los ejemplos anteriores. Zeynep karpuz yedi. Podemos preguntar acerca de lo que comió Zeynep. Karpuz, o sea, sandía. Ahí preguntaríamos, Zeynep ne yedi? Zeynep karpuz yedi. ¿Qué comió Zeynep? Zeynep comió sandía. Reemplazamos sandía por ¿qué? Vemos que no cambia la secuencia neutra de la oración. Lo único que cambia es la palabra sandía, el objeto directo. También podríamos hacer una pregunta acerca de la persona que comió sandía. O sea, Zeynep. Kim karpuz yedi? Zeynep karpuz yedi. ¿Quién comió sandía? Zeynep comió sandía. Aquí reemplazamos Zeynep por ¿quién? Aquí tampoco ha cambiado la secuencia neutra de la oración. Otra pregunta que podríamos hacer es la siguiente. Zeynep neden karpuz yedi? Çünkü Zeynep karpuz yemek istemiş. ¿Por qué comió sandía Zeynep? Porque Zeynep quería comer sandía. Aquí sí cambia la secuencia neutra de la oración. No se reemplaza ninguna palabra, sino que se agrega una palabra. Neden. Las únicas palabras interrogativas que tienen un lugar bastante fijo son ¿por qué? Neden o niye. Y ¿para qué? Niçin. Las colocamos justo después del sujeto. Y ya que en turco muchas veces se omite el sujeto, como yo, tú, etc., podemos colocarlas al principio de la oración interrogativa. Pero si hay un adverbio de tiempo en la oración, las colocamos detrás de él. Zeynep dün neden karpuz yedi? Volveremos a los adverbios en un ratito. Resumiendo esta parte, podemos decir que las palabras interrogativas, por lo general, reemplazan las palabras que consideramos como la respuesta a la pregunta. Las únicas excepciones son neden, niye y niçin. La secuencia neutra de la oración no se ve muy afectada por las palabras interrogativas. Hemos visto la secuencia más neutra en turco, pero con oraciones que tan solo tenían el sujeto, el objeto y el verbo conjugado. Pero, ¿qué pasa cuando agregamos otros elementos a la oración que está en su secuencia neutra? Pensemos en los diferentes tipos de adverbios o el objeto indirecto. En esta parte se lo quiero mostrar. Empezamos con la frase siguiente. Ben bu mektubu yazdım. Yo escribí esta carta. Cuando agregamos un objeto indirecto, viene después del objeto directo. Ben bu mektubu eşime yazdım. Yo escribí esta carta a mi pareja. Cuando agregamos un adverbio de modo, viene ante el verbo. Ben bu mektubu ağlayarak yazdım. Yo escribí esta carta llorando. Y cuando agregamos un adverbio de tiempo, viene después del sujeto. Pero, como ya saben, el sujeto muchas veces se omite. Así que el adverbio de tiempo viene al principio de la oración. Dün bu mektubu yazdım. Ayer escribí esta carta. Pero, ¿qué pasa cuando agregamos un adverbio de lugar? Un adverbio de lugar, por lo general, es colocado ante el verbo. Ben bu mektubu evde yazdım. Yo escribí esta carta en casa. Y ahora probablemente se pregunten, ¿pero qué pasa cuando ponemos todos esos elementos en una sola oración? Pues ahí se dificulta el tema. Ben dün evde bu mektubu eşime ağlayarak yazdım. Ha cambiado la secuencia en la oración. El adverbio de lugar no está ante el verbo, por ejemplo. Y esto puede ser confuso. Algo que sí es cierto es que el sujeto está al principio y el verbo al final. Pues entre esos dos elementos está el resto.
Les recomiendo que hagan oraciones cortas primero y que vayan aumentando la cantidad de elementos en la oración después. Bueno, los ejemplos que les acabo de mostrar son de oraciones que están en su secuencia neutra. Como ya saben, las oraciones en turco son flexibles. En la parte siguiente hablaremos de la flexibilidad. Bueno, les quiero mostrar con uno de los ejemplos anteriormente mencionados cómo funciona la flexibilidad del orden de palabras. Öğretmen kitabı okuyacak. La profesora leerá el libro. Si tan solo queremos decir que la profesora leerá el libro, podemos usar esta oración. Pero si queremos enfatizar o contrastar una palabra, podemos hacer tres cosas. 1. Cambiar la entonación en la oración que tiene la secuencia neutra. Öğretmen kitabı okuyacak. Öğretmen kitabı okuyacak. Öğretmen kitabı okuyacak. 2. Cambiar el orden de palabras. La palabra enfatizada viene ante el verbo en la gran mayoría de los casos. Y 3. Cambiar tanto la entonación como el orden de palabras. Veamos la flexibilidad de la lengua turca. Voy a cambiar la secuencia que acabamos de ver y también aplicaré otra entonación. Öğretmen okuyacak kitabı. Kitabı öğretmen okuyacak. Kitabı okuyacak öğretmen. Okuyacak öğretmen kitabı. Okuyacak kitabı öğretmen. Cada oración significa la profesora leerá el libro. Pero en cada oración se enfatiza otro elemento, el sujeto, el objeto o el verbo. En la segunda oración, por ejemplo, se enfatiza la palabra leerá. Öğretmen okuyacak kitabı. Se ha cambiado la secuencia de la oración. No está en la secuencia de sujeto, objeto, verbo, sino en la de sujeto, verbo, objeto, como en español. Al leerla también cambié mi entonación. Pongo más énfasis en okuyacak. En la tercera oración se enfatiza el sujeto, la profesora. Kitabı öğretmen okuyacak. Aquí también se ha cambiado la secuencia de la oración. Esta vez está en la secuencia de objeto, sujeto, verbo. Y otra vez pongo más énfasis en una palabra, öğretmen. Una oración que tiene un sujeto, un objeto y un verbo puede ser formulada de 6 formas diferentes. Y, como han podido ver, en cada oración se enfatiza o se contrasta otro elemento. Más que todo en la lengua hablada, la poesía y los proverbios se puede observar esta flexibilidad. En la lengua escrita ocurre menos frecuentemente. Y en textos formales muchas veces solamente se observa la secuencia neutra. Y eso fue todo por esta clase. Espero que les haya gustado y que les sirva. La próxima clase tratará de un tiempo verbal, el presente continuo o şimdiki zaman. Será la primera clase dedicada a un tiempo verbal, así que no se la pierdan. Gracias por su atención y su apoyo. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hoşça kalın.